Presente, Alice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas Licenciado, buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lice. Estoy recibiendo un mensaje del Estado de Panamá. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Un gustazo, pues, saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien. De antemano, ¿no? De agradecerles a cada uno de ustedes directamente por la colaboración, la participación, el compañerismo, la solidaridad que tuvieron, pues, durante todo el año lectivo, no solamente, pues, en el evento, sino más bien han sido un grupo bastante unido, un grupo bastante colaborativo, y así deben seguir siendo, ¿no? Obviamente estamos en segundo, como ustedes saben, el tiempo ya pasa volando, ya estamos directamente a puertas de tercero y sobre todo directamente en tercero, el tiempo es sumamente cortito, ¿no? Entonces directamente hagamos nuestro último esfuercito, que ya estamos directamente, ya prácticamente en tercero, y que de ahí directamente ya solo tendríamos el proceso de titulación, nada más, ¿no? Así que métale ánimos, métale entrega, métale ganas. Ahora, vamos a seguir avanzando, por favor. Bueno, antemano, ¿no? La colaboración directamente de cada uno de ustedes, agradecido eternamente con cada uno por la participación, el apoyo a la distancia, independientemente si íbamos directamente a la mañana deportiva, no la íbamos directamente. Existieron muchos compañeros que nos lograron colaborar a pesar de la distancia, ¿no? Y de antemano, pues, agradecido con cada uno de ustedes. Sigamos de esa misma manera, sigamos unidos y sobre todo directamente ayudándonos entre todos, ¿no? Que eso es lo más bonito y en tercero directamente va a ser su último paso, ¿no? Bien, chicos, bueno, el día de mañana vamos a tener una pequeña reunión directamente con nuestra querida tutora también, con la profe Nayeli, para tratar algunos dos temas puntuales el día de mañana, ¿no? Pero bueno, el día de mañana directamente en la materia de ciudadanía, ¿sí? Bueno, el día de hoy, en este caso, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar de la unidad, ¿sí? Es, en este caso, el Renacimiento. Tal vez ya vimos las clases grabadas, por favor, ¿me confirman? Si no, no lo han revisado, entonces haremos una pequeña pruebita. Ok, a ver, la anterior clase o la anterior retroalimentación directamente que tuvimos se trataba, en este caso, acerca del humanismo, ¿no? Prácticamente se mencionaba el humanismo como una corriente filosófica en donde planteaban, en este caso, que todo el conocimiento, que toda la razón, ¿sí? Que todo el desarrollo que pueda tener directamente una sociedad debe basarse directamente en la enseñanza, en este caso, de el ser humano, ¿no? Más bien directamente separándose ese pensamiento teológico, es decir, el pensamiento religioso, ¿no? Entonces, prácticamente el humanismo mencionaba, ¿sí? Que todo el avance científico, cultural, tecnológico debe directamente ser enfocado en las virtudes que tiene el ser humano. Es decir, todo a raíz y todo a partir directamente del ser humano y ya no directamente de Dios en general, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se da lo que es una separación muy fuerte entre la fe y la razón. Ahora, si yo preguntara, ¿qué es la fe? La Cuando fe es uno cree algo en no una se ve, imagen, pero se dice. alcanza a La ver fe en Dios en algo con... que no se ve, dicen. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más era la fe? La confianza La en que va a fe suceder. es creer en algo, Es una estar creencia. convencido de que algo va a suceder. Ok, la enseñanza, la certeza de que algo directamente va a suceder, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es la razón? La razón que La ra- uno, cuando uno manda decir algo con una persona y no le dice a la otra. Puede ser algo que tiene lógica, profe. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más era la razón? la razón es el hecho de estar en lo cierto. Ya, puede ser, muy bien. Ahora, si bien es cierto, justamente en la anterior clase, bueno, en el anterior tema que les había indicado, se mencionaba, les voy a hacer un poquito de resumen, pero la próxima vez ya van a tener una evaluación de
en los tutoriales que realizamos. A ver, ¿dónde está? Aquí está justamente. Acá. Ok. Miren, por ejemplo, acá, directamente del humanismo, ¿no? Entonces todo se centraba al ser humano. Es decir, ya no directamente a Dios en general, ¿no? Justamente como ustedes saben, en la Edad Media prácticamente todas las visiones, todo el contenido, todas las asignaturas, todas directamente teorías tenían que basarse bajo directamente la supervisión religiosa, ¿no? Es decir, todo en base a la voluntad divina, ¿sí? Entonces, prácticamente el humanismo empezó a separar, ¿sí?, el pensamiento religioso y directamente fortalecer lo que es la razón, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, prácticamente un célebre representante de la Iglesia, él manifestaba que el ser humano está compuesto por dos facciones importantes, la fe y la razón. ¿Sí? Entonces, él decía que el ser humano tiene conocimiento gracias a la voluntad divina de Dios. ¿Sí? Entonces, prácticamente, como ustedes saben, destaca que la participación del ser humano es sumamente importante y que la razón es el cúmulo directamente de conocimientos, ¿no? Mientras más conocimientos directamente pueda tener el ser humano, algunos filósofos de la antigua Grecia mencionaban que la felicidad prácticamente envuelve al conocimiento, ¿no? Por ende, prácticamente establecían que mientras el ser humano tenga más conocimiento, más feliz puede volverse, ¿no? De igual manera, pues, establece en este caso de que la fe, el pensamiento teológico, mantiene y se mantiene en la construcción del ser humano, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todos aquí son bautizados? Los que estamos en clase. No sé, Licen, yo sí. Yo ¿Sí sí, o no? yo sí, profe. Yo sí, 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 licenciado. Sí, yo sí, Bautizan, Sí, profe. pero en el bautizo, no en el bautizo del matrimonio, en el bautizo. El Ok, bautismo. muy bien. Entonces, en el bautizo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, puede ser de que a medida que nosotros fuimos creciendo, prácticamente en lo que, bueno, dentro de la iglesia, ¿no? Lo que deben realizar la primera comunión, confirmación, viene directamente en la otra etapa que es el matrimonio, ¿no? Y eso pues directamente puede variar directamente a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? Pero sin embargo, manifiesta de que el pensamiento religioso, independientemente seamos religiosos, no seamos religiosos, sirve directamente en una construcción social que tiene el ser humano, ¿no? Además de eso, también dentro de la corriente del humanismo aparece directamente la representación y el inicio de los derechos humanos que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara tres derechos que nosotros tenemos, ¿cuáles serán? Derecho a la vida, a O la salud. la educación, la salud. La Ok, salud. muy bien. Antes que me olvide, la clase está siendo grabada, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, profe, sí estaba grabando, pero ahorita ya no Sí se estaba, ve que está grabando. Sí está, licen. sí estaba, Sí está sí está. grabando, Ok, Celso. muy bien, chicos. Antes que se nos pase por si acaso. Ok, bueno, el de acá arriba está. Muy bien, entonces chicos, acá, directamente, ¿no? Manifiesta de que el humanismo se compone directamente de estas facciones o esas características, ¿no? Prácticamente establece directamente la separación, ¿sí?, del pensamiento religioso, ¿no? Otra situación que también dio un cambio sumamente trascendental en el aspecto religioso fue prácticamente el desarrollo de la imprenta en 1450 por Gutenberg. Prácticamente eso permitió que las ideas directamente de estos humanistas realmente se logren expandir por el mundo y sobre todo directamente manifestando lo que es su contradicción en contra prácticamente del canon eclesiástico, ¿no? Es decir, todos los humanistas como tal prácticamente eran religiosos, de hecho directamente ellos eran muy devotos, sin embargo, ellos empezaron a manifestar directamente que el conocimiento es base fundamental de la construcción de la sociedad, ¿no? Entonces, poco a poco fueron separándose. Además de ello, prácticamente lograron dar paso a la creación de grandes obras, en este caso de arte. Por ejemplo, si yo preguntara quién creó la Mona Lisa o la Gioconda, que también se la conoce.
Miguel Leonardo da Ángel. Leonardo da Vinci. Muy bien, Leonardo da Vinci. ¿Qué más nos dejó Leonardo da Vinci? Varios libros, dicen. Ok, ¿cómo se llaman los libros? Leonardo da Vinci era pintor. Ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, dentro de esas grandes obras que nos dejó una infinidad de obras, prácticamente podemos destacar, ¿no? La Gioconda, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, que prácticamente detallaban lo que son las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Muy bien. Para esta época prácticamente se lograron establecer y fortalecer disciplinas como la retórica, la literatura, la filosofía, la historia y la gramática, ¿no? Prácticamente disciplinas que están ligadas estrechamente al ser humano. Aquí dentro de la corriente del humanismo prácticamente aparece lo que se conoce como el estudio superior, conocido directamente como el nivel secundario. ¿Sí? Prácticamente ustedes en este momento están en bases directamente del humanismo, bueno, directamente si estuviéramos en la Edad Media, en donde prácticamente nos destacan lo que son formas de estudio, ¿no? Y que mediante el humanismo permitieron que nosotros fortalezcamos directamente los derechos, que tengamos directamente lo que son las virtudes, pero sobre todo directamente permite que el conocimiento siga en constante crecimiento, ¿no? Es decir, no importa directamente qué tan religiosos podamos ser, pero siempre el conocimiento también va de la mano, ¿no? Entonces, miren, día tras día la tecnología directamente va innovándose, la fe, la razón sigue manteniéndose en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro compromiso religioso, ¿no? Ahora, sin ser religiosos, prácticamente la Biblia enseña formas y comportamientos que deben tener directamente los seres humanos, ¿no? Entonces, prácticamente el humanismo dio un giro fundamental del poder que tenía la iglesia sobre directamente el pensamiento del ser humano, ¿no? Aquí también aparece lo que es el pensamiento crítico. Ahora, si yo digo el pensamiento crítico, perdón, ¿qué significa esta idea? Un pensamiento crítico, ¿qué es? ¿O qué es la crítica? Dicen cuando uno critica a otra persona. Ok, puede ser muy bien. ¿Qué más será una crítica? La crítica es el acto de decir lo contrario a lo que ha hecho o se ha hecho por otras personas. No estoy de acuerdo en eso, es mi crítica. Digo, se pudo haber mejorado, se puede mejorar. Ok, Versos de muy bien. Es un análisis del comportamiento. Ok, muy bien. Entonces, miren, la crítica puede ser de dos maneras, ¿no? ¿Qué es una crítica constructiva? La Explicarle crítica que constructiva está haciendo algo mal, profe. Ok, muy bien, explicándole. Excelente. ¿Qué más? Analizar los aspectos para mejorar de alguna situación, Muy dice. bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente la crítica constructiva Sí, es dar lo que son explicarlo y decirle que opiniones, está lo que está versiones fallando. o ideas. No se olvidará colocar los audios en silencio, por favor, ¿ok? Muy bien. Sí, ¿no? Excelente. Muy bien, no se olvidará, por favor. Ahora, entonces, como les mencionaba, ¿no? La crítica constructiva prácticamente es dar opiniones, frases, ideas con la finalidad de mejorar alguna situación, ¿no? Ahora, directamente nosotros podemos establecer que la otra parte de la crítica es una crítica destructiva. ¿Qué es una crítica destructiva? Una crítica que no tiene sentido dentro de, o sea, es una crítica sin una construcción a favor o en contra Muy de. bien. Excelente, muy bien. Una crítica que prácticamente no permite, excelente, muy bien,
el mejorar una situación, ¿no? Es decir, opinar directamente sin valores, sin fundamentos, con la finalidad directamente de hacer un daño, ¿no? Ahora, también podemos hablar que dentro de los aspectos más importantes que tiene directamente el humanismo como tal, prácticamente fue la participación del ser humano, sobre todo directamente en fortalecer los derechos que nosotros en la actualidad los tenemos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente nosotros podemos establecer que lo que es el pensamiento crítico, la libertad de expresión, los derechos humanos, la educación superior, el fortalecimiento de grandes disciplinas que están ligadas al ser humano, prácticamente permitió desarrollar un gran conocimiento, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿qué tipo de materias o asignaturas se apegan más al ser humano? La religión, Ya, una disciplina, a ver, una Historia, materia que ustedes una reciban. disciplina. Historia, muy Historia, bien. ¿Qué ciudadanía, más? cívica. Cívica, muy La bien. filosofía. Normativas de Lenguaje. conducta. Biología también dicen. Biología también, ok. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Disciplinas que están ligadas al ser humano. Otra parte fundamental prácticamente a destacar es la reforma. Aquí directamente fue una etapa en donde la edad moderna como tal prácticamente empezó a dar un gran cambio, especialmente para el mundo eclesiástico, ¿no? Porque prácticamente con el desarrollo del humanismo, del renacimiento como tal, prácticamente el poder, sí, de la iglesia fue tambaleando directamente, ¿no? Porque empezaron a darse lo que es un avance muy fundamental en disciplinas y ya no tomando en cuenta directamente la postura religiosa, ¿no? Que justamente en la Edad Media, pues, era muy fuerte, prácticamente gozaba de todos los poderes, gozaba de todos los beneficios, y aquí se aplicaba lo que se conoce como la venta de sacramentos o en esa situación, o las simonías que también se las conoce, ¿no? En donde prácticamente el sacerdote iba a lo que es a la iglesia, daba lo que es la misa, y obviamente pues a aquellas personas que gozaban de varios recursos, el sacerdote se les acercaba y les decía, ¿no? Si ustedes quieren tener la bendición de Dios, si ustedes directamente quieren tener el amor, la compasión y directamente gozar del privilegio del cielo, de la vida eterna, ustedes directamente deben donar todas sus riquezas, sus beneficios directamente a la iglesia. ¿Sí? Entonces, las personas directamente que estaban en aquel momento, en este caso sumamente religiosas, prácticamente daban todos sus territorios con la finalidad de que ellos no tengan el castigo de Dios o peor aún, directamente tengan que irse al infierno, ¿no? Entonces, eran posturas o métodos directamente que los eclesiásticos prácticamente utilizaban para obtener los recursos como tal de aquella época, ¿no? Prácticamente aquí se da lo que es una época de corrupción muy fuerte y empiezan a darse y a crearse lo que son las bulas. Las bulas prácticamente eran normativas que generalmente la iglesia creaba con la finalidad de obtener dinero y ventajas políticas, ¿no? Entonces, aquí también se da lo que es la obligación de que todos tengan directamente que aportar al 10. ¿Sí? Y ahí directamente tenían que aportar lo que son con territorios, recursos, hablamos directamente de materiales, inclusive también de animales que podían tener, ¿no? Entonces todo prácticamente en base al crecimiento religioso, ¿no? Aquí también podemos establecer que la reforma prácticamente es dar lo que es una contraposición prácticamente a este tipo de corrupción que tenía la iglesia en la Edad Media, ¿no? En la reforma aquí aparecen lo que son grandes pensadores que prácticamente dieron un giro sumamente grande en la Edad Media, eventualmente lo que es a la postura eclesiástica, ¿no? En donde el humanismo, y aquí directamente parte, del señor Lutero, que también era un fraile muy religioso, él estaba en contra de todos los designios que prácticamente realizaba el Papa. ¿Sí? Entonces, aquí él decía de que las autoridades eclesiásticas no están cumpliendo con lo que se menciona en la Biblia. Entonces, él decía directamente que la corrupción
en este caso estaba muy fuerte dentro de esta institución y por ende directamente empezó a tener lo que son levantamientos religiosos en donde prácticamente sirvió de base para cambiar la estructura de la iglesia, ¿no? El célebre personaje conocido como Martín Lutero prácticamente fue el gran impulsador de la reforma de la iglesia, ¿no? Entonces él prácticamente estaba en contra de la ostentación, estaba en contra directamente de los recursos y sobre todo prácticamente estaba en contra de las posturas, en este caso, privilegiadas que tenía la iglesia y que no cumplía directamente con las enseñanzas que prácticamente se establecía en la Biblia, ¿no? Aquí también podemos establecer que en 1514 León X, para acabar de construir lo que es el Vaticano como tal, ¿sí? Logró recaudar dinero prácticamente creando lo que son bulas y vendiéndolas directamente a la población, ¿no? Sin embargo, aquí directamente aparecen lo que son las tesis, las 65 tesis que prácticamente en su momento logró establecerlo y después directamente llegaron a 95 y después directamente fueron creciendo más, ¿no? Y ahí logró, en este caso, Martín Lutero, pegar, ¿sí? Dentro de Wittenberg, una ciudad bastante representativa directamente de Alemania, en donde logró, en este caso, pegar lo que son ideas o críticas que él tenía prácticamente en contra de la iglesia como tal, ¿no? Y él también manifestaba diferentes filosofías religiosas. Él decía prácticamente que la salvación solo se consigue a través de la fe. Él decía que no importan los actos que nosotros hagamos, ya que todo el mundo es pecado y solo la fe salva al hombre. ¿Sí? También prácticamente eso obligó a que la iglesia como tal, observando cómo Lutero directamente ganaba poder, Lutero directamente mantenía una aceptación popular y la enemistad directamente de los eclesiásticos prácticamente lo excomulgaron. ¿Qué es excomulgar? ¿Qué significa ese término? Excomulgar. Que le Como desconocen ya sacar, de la retirar. iglesia. Ya, puede ser. ¿Qué más Sería será? negar, licenciado, como negar, excluir. Excelente, muy bien. Expulsarlo prácticamente del canon eclesiástico. ¿Sí? Entonces, a él lo hicieron entre los años de 1520, lo expulsaron y eventualmente empezó a tener lo que es una persecución muy fuerte, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente la mayoría de la población apoyaron, en este caso, la aceptación de sus tesis y sobre todo directamente sembraron bases para cambiar lo que es el pensamiento eclesiástico, ¿no? Debido directamente a la presión que sentían por Martín Lutero. Además de eso, Lutero directamente dio paso a que la Biblia como tal se tradujera al alemán y sobre todo también dio paso directamente a que los cristianos puedan leer la Biblia e interpretarlo pues a su manera, ¿no? Entonces fue un gran cambio en donde prácticamente la iglesia tuvo que reestructurarse, ¿sí? Con la finalidad directamente de que Lutero no ganara más participación y que sobre todo directamente lograran apartarse y establecerse en base a las enseñanzas de la Biblia como tal, ¿no? Aquí aparece también lo que es el concilio de las iglesias nacionales, en donde eventualmente dieron cambios y reformas en donde la iglesia prácticamente empezó a perder lo que es el poder y el control directamente de los territorios, ¿no? Otro célebre representante prácticamente que fue de base popular para los cambios fundamentales en la iglesia fue Juan Calvin. Sí, prácticamente él fue otro fundador directamente del movimiento puritano y él directamente creó lo que son tesis en base a las influencias de Lutero como tal, ¿no? Entonces, prácticamente él consideraba una filosofía religiosa era la predestinación. Entonces, él decía que el hombre no puede hacer nada para salvarse, él debe tener fe en Dios y ser uno de los elegidos directamente por Dios, ¿no? Entonces, directamente él decía que un hombre debe demostrar lo que son buenas obras, un hombre directamente debe trabajar,
Sí, porque él decía que el trabajo dignifica al hombre y sobre todo directamente lo veía con buenos ojos a Dios, ¿no? Entonces, aquí también podemos establecer que en su momento Calvino también logró fundar la iglesia directamente en donde los seguidores, sí, establecían lo que son sus propios parámetros religiosos, en donde sus seguidores como tal estaban prácticamente encaminados a la voluntad divina, pero ya no directamente a la participación y el control directamente del Papa en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que una de las iglesias más importantes fundadas en el siglo VIII prácticamente fue por Enrique VIII, ¿no? Si bien es cierto, una situación complicada prácticamente lo hizo, sí, el rey como tal, porque prácticamente él buscaba tener un hijo varón. ¿Sí? Entonces, en 1534, Enrique VIII, al no tener lo que es un hijo varón, él directamente quería divorciarse de su esposa, ¿no? Sin embargo, para aquella época, prácticamente el divorcio era una situación condenada por Dios y obviamente, pues los eclesiásticos no veían con buenos ojos, ¿no? Lo que eventualmente también obligó a ser excomulgado. ¿Sí? Y él eventualmente él estableció lo que es el control de los territorios, pero ya no solo, sobre todo directamente en el Papa, sino más bien en los reyes en general, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es la reforma, la contrarreforma, fueron bases fundamentales que sirvieron como cambio, en este caso, en la iglesia, ¿no? Entonces, prácticamente la contrarreforma, ¿sí? Dio paso a que el conocimiento, que las leyes, que las disciplinas logren exponerse de la mejor manera, ¿no? Y obviamente evitando el castigo o el maltrato directamente que tenía la iglesia en aquellas personas que prácticamente no apoyaban sus visiones religiosas como tal, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente en la Edad Media se crea lo que se conoce como el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿sí? Que prácticamente era un organismo, ¿sí? Que la iglesia creó con la finalidad directamente de castigar a los herejes en general, ¿no? Y eso directamente fue una situación complicada, ya que para aquella época la mayoría de los territorios, especialmente en América del Sur, con la llegada de los españoles, trajeron lo que son estas formas de castigo, ¿no? Sin embargo, pues con estos personajes que se levantaron en contra del canon eclesiástico, en contra del abuso, del maltrato, del poder, eventualmente la iglesia tuvo que cambiar su reforma, ¿no? Es decir, directamente acoplarse a las necesidades de la población para no perder sus beneficios como tal, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos establecer algunos de los concilios, pero sobre todo directamente la participación de estos célebres personajes, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino, que prácticamente sembraron de base directamente lo que son cambios fundamentales que hoy tenemos en la iglesia en general, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, cuando nosotros vamos a la iglesia, bueno, las personas que somos religiosas, ¿nos obligan a dar el diezmo? No, 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 Es es voluntario. es voluntad. Ok, muy bien, es voluntario. Cuando nosotros nos vamos a la iglesia, en este caso, ¿nos venden las bulas o las simonías que les acabo de mencionar? no tampoco. Please. No, Tampoco. Muy bien. Ahora, dentro de esos parámetros, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿el divorcio es aceptado en la iglesia o no? ¿O tiene su lado no, positivo o negativo? ¿Qué opinan ustedes? No, 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 está La la iglesia iglesia. está No es permitido, profe. O sí. la Ok, iglesia muy dice bien. que lo que Entonces, varían enviando directamente una en los carta al temas Papa. religiosos. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, prácticamente las normativas de convivencia, las formas de vida, prácticamente se establecen en base, ¿sí? De la convivencia eclesiástica, ¿no? Sin embargo, pues, justamente en la Edad Media es una época en donde algunos historiadores mencionan, ¿sí? Que el crecimiento de la iglesia fue muy fuerte y abismal.
¿sí? Porque la corrupción era muy fuerte, que los frailes, los sacerdotes, aprovecharon directamente su poder para directamente enriquecerse, ¿no? En algunos casos también se han establecido de que la iglesia es el instituto con más dinero o con más privilegios que directamente pueda tener lo que es el planeta, ¿no? Inclusive algunos historiadores mencionan que si se vendiera todas las riquezas que puede llegar a tener la iglesia, prácticamente erradicaría lo que es la pobreza del mundo 3 veces, ¿sí? Entonces, prácticamente son etapas en donde eventualmente podemos establecer de que la iglesia también tuvo que establecer y cambiar lo que son sus normativas como tal, ¿no? Y el Tribunal de la Santa Inquisición también dejó de existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona no es religiosa, tal vez es perseguida. No, 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 Ok, muy bien. Si una persona directamente no comparte aspectos religiosos con una religión, con un pensamiento filosófico, en este caso, puede perder su vida, lo pueden enjuiciar, lo pueden directamente despojar de todos sus recursos. no listen. no, No, no. Ok, muy bien. Nosotros tenemos lo que se conoce como el libre albedrío, ¿no? Y que obviamente juega una parte fundamental dentro de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente la reforma y la contrarreforma, ¿sí? Fueron reuniones sumamente importantes en donde participaron todas las iglesias, ¿sí? En donde formaron lo que son una estructura bastante acoplada a la Biblia. ¿Sí? Además de ello, prácticamente lo hicieron con la finalidad de no poder perder lo que es poder, ¿sí? En los territorios, en las colonias, con las ideas que habían mencionado, pues, Martín Lutero, Juan Calvino y en su momento, pues, el rey Enrique VIII, ¿no? Entonces, prácticamente que dentro de esas bases, al día de hoy, nosotros podemos establecer de que existen corrientes religiosas que prácticamente establecen su forma de ver a Dios de diferente manera, ¿no? Entonces, directamente con Enrique VIII, prácticamente se casó no una vez, sino varias veces con la finalidad directamente de tener un hijo varón. Y al no tenerlo, eventualmente pues la iglesia lo condenaba, directamente lo quitaba del poder y eventualmente no recibiría pues el apoyo divino, ¿no? Y eventualmente él directamente logró establecer lo que es su propia pensamiento religioso y además de ello directamente fundar lo que son iglesias importantes. Una de ellas prácticamente es la iglesia anglicana que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, la iglesia contaba en la Edad Media de unos beneficios sumamente fuertes, sin embargo, con el desarrollo, el aparecimiento directamente de la opinión de Martín Lutero, la crítica que también logró establecerlo y el fortalecimiento de las disciplinas, prácticamente la razón fue separándose directamente de la fe en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, directamente nosotros, seamos, no seamos religiosos, directamente juega un papel fundamental. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en nuestro barrio tenemos una iglesia? Así nunca asistamos. ¿Hay o no Sí, hay una listo. iglesia? Sí, 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 profe. Sí, tengo, al lado de mi casa. Ok, muy bien. En nuestros barrios, en este caso, podemos establecer, ¿no? Que las iglesias como tal fueron construidas o establecidas directamente en el centro de grandes ciudades, ¿no? Pero sin embargo, aquí también podemos establecer que tanto la iglesia sigue en constante crecimiento como también las disciplinas y el conocimiento, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el día de hoy nosotros podemos elegir si somos religiosos, si no somos religiosos, si nos gusta esta religión, si no nos gusta esta religión, y que eventualmente pues nos acoplamos a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la iglesia sigue siendo pues un ente sumamente importante en nuestra sociedad, sin embargo, directamente nosotros ya tenemos lo que es un pensamiento más adecuado a nuestra sociedad y eventualmente pues seguimos en constante crecimiento de la mano religiosa y de la mano del conocimiento en general, ¿no? Entonces seguimos directamente creciendo, pero sobre todo directamente el ser humano se vuelve más inteligente, pero sin dejar a un
un lado lo que es la fe, ¿sí? Nosotros directamente tenemos fe, independientemente seamos religiosos o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen fe o no? Sí. 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 Ok, muy bien. Tenemos fe y eso directamente nos permite tener lo que es un crecimiento bastante significativo tanto de la fe y de la razón. ¿Sí? Que esos son parámetros que en su momento, pues, Santo Tomás de Aquino mencionaba que va a seguir creciendo y que es la base fundamental de nuestra sociedad. ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma. Las actividades, las tareas ya están habilitadas para que las puedan trabajar, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, directamente nos llaman, nos escriben para poderles ayudar, ¿sí? No se olvide, ya estamos en segundo, a puertas e inicios directamente del tercero de bachillerato. Miren, ¿sí? El tiempo pasa volando y obviamente pues realizan lo que es el esfuercito para lo último, ¿no? Entonces no se olvide, documentos, actas, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Y miren, justamente pues ustedes que participaron en la mayoría en la mañana deportiva, lograron observar lo que es a los chicos al curso de tercero. Ellos de igual manera estuvieron directamente desde el intensivo, justamente como ustedes, y miren, lograron conseguir. ¿Sí? Entonces ellos de igual manera están que ya casi a días directamente de salir de la institución y obviamente ellos directamente manifestaron el amor y el compromiso que tienen con cada uno de ustedes. Realmente pues también nos pidieron que les mandaran un fuerte saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que ellos también en este caso pues los vean como un ejemplo. ¿Sí? Prácticamente el presidente de tercero nos mencionaba, ¿no? Queremos dejar un bonito recuerdo a todos nuestros compañeros y que eventualmente pues sigan luchando por sus sueños, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan, cualquier cosita y estamos aquí para ayudarnos. Y el día de mañana en Ciudadanía, pues voy a topar unos 2 temitas con ustedes y justamente con nuestra querida profe Nayeli, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Licen. Licen. Una buena. Gracias, Lice. Gracias, Gracias, Licen. Gracias.